Buenos días. Hoy, en lugar de dar más contenidos acerca de la meditación, os hablaré de cómo ha sido mi trayectoria a lo largo de estos 30 años que llevo meditando. Que en tercero de carrera, una amiga me dice: he ido a una conferencia sobre la meditación interesantísima. Una persona que venía de la India, hemos meditado y hemos tenido una experiencia fantástica. Y vente al día siguiente, porque son 2 días, mañana también va a haber. Recuerdo mucho ese momento, pero no recuerdo bien por qué no fui. Estuve como dudando, voy, no voy, pero supongo que en aquel momento la verdad es que los estudios me ocupaban mucho espacio, también iba al Instituto Británico para perfeccionar inglés, daba clases particulares a niños para tener un dinerito, entonces no fui. Pero, sin embargo, pues luego me invitó porque entre las personas que habían asistido a estas conferencias, los que habían tenido interés, decidieron quedar a meditar y entonces quedaban en casa de alguien para meditar. Y en alguna ocasión fui. Y me pareció muy interesante porque, claro, yo sí quería meditar, tenía esa motivación, pero seguía con mis múltiples actividades y no le dedicaba tiempo. Entonces llegó Semana Santa y me fui con esta amiga y otros amigos, nos fuimos a un viaje al norte de España. Y aquí ocurrió algo que realmente fue de gran ayuda para parar. Salíamos un día del hotel y recuerdo que era así cuesta abajo. Y era un cuesta abajo y pues como yo iba alegre empecé a saltar, a correr, tal. Con tan mala fortuna que justo al final tropecé y saliendo de esta pendiente era una carretera. Tropiezo, avanzo, miro a mi izquierda, venía un coche a 60 kilómetros por hora. Entonces intenté avanzar, digo, a ver si sigo corriendo y me salvo, pero no, el coche fue mucho más rápido, me dio un golpe, salí volando. Más que recuerdo que salí volando, me choqué con un autobús que estaba enfrente y a tierra. Entonces en ese momento es muy intenso porque sabes perfectamente pues, que te puedes quedar en silla de ruedas, que algo trágico puede pasar. Entonces vino la ambulancia, me llevaron al hospital y curiosamente hacían radiografías y no tenía nada roto. O sea, un impacto que recuerdo que incluso las zapatillas deportivas atadas salieron despedidas. O sea, que el impacto fue muy fuerte. Y ya al final vino un médico con una radiografía y dice: aquí en la pelvis hay una fisurita. O sea, de todo el accidente solo una fisura. Pero del trauma del golpe realmente no podía andar. Tuve que guardar reposo, me trajeron una ambulancia, volví a casa. Fue reposo absoluto porque yo recuerdo los primeros días no podía caminar, no me respondía el cuerpo. Luego ya poquito a poco fui recuperando. Pero lo interesante es que fue como un parón muy fuerte, aparte de la experiencia intensa, el no poderme mover. Y entonces seguí con los estudios, recuerdo que mis compañeros me traían apuntes, pero ya desde otra calma, desde otro punto de vista. Y curiosamente, justo cuando ya comencé a poder andar, me enteré de que esta persona, la maestra de meditación, volvía a Madrid. Me acuerdo que fue el mes de mayo. Entonces de ahí tenía muchísimo interés, muchísima expectación y por supuesto que iba. De su conferencia, lo que recuerdo es que dijo: debéis tener la mente abierta de un científico. Entonces, en aquel entonces, que estudiaba ciencias físicas y para mí era ese ideal, tener la mente abierta, pues me impactó mucho y luego realmente ha sido algo decisivo también a lo largo de mi vida. Después hicimos la meditación, ella nos explicó que se iba a producir el despertar de la energía Kundalini y eso ayudaba a despertar nuestra conciencia de ser. Era realización del ser, darnos cuenta de lo que somos. Y después de la meditación, cuando abríamos los ojos, nos decía: ¿podéis mirarme sin pensar? Y efectivamente era una sensación de calma, de silencio. Cuando volví a casa y esas horas, recuerdo el cambio. Y a lo largo de los días siguientes me pasaron una serie de cosas que digo, anda, cosas mías que antes no me gustaban ya no estaban ahí. Os cuento un detalle, ¿no? Una anécdota para ilustrar esto. Al día siguiente, de nuevo había una conferencia de Nirmala Salve
y le dije a un amigo de venir. Entonces me acompañó y a la vuelta volvíamos en moto. Él iba conduciendo y al llegar a una rotonda cometí un error y estuvimos a un tris de tener un accidente. Entonces yo recuerdo que me quedé muy tranquila y había una parte de mí que me decía, ¿pero cómo? ¿No estás enfadada? ¿No le estás gritando? ¿No le estás diciendo que cómo ha hecho eso? Pero seguía esa calma y dije, uy, aquí pasa algo. Esta calma en mí en una situación así no es normal. Bueno, total que ya a partir de ese momento, como la intensidad fue tan tremenda, ya comencé a meditar habitualmente. Y se dio otra circunstancia, y es que en esta conferencia, mi hermana Salve invitó a los asistentes a un encuentro internacional que iba a tener lugar en Andorra. Y esto era inusual, porque normalmente era un tipo de encuentros a los que asistían personas que ya llevaban un tiempo meditando, que ya tenían su práctica y tenían un cierto entendimiento. Y hacer esta invitación en un programa público, porque era una conferencia abierta al público, pues fue inusual. Total que tomé nota. Y como ese verano me fui con un par de amigos por Interrail, o sea, con un billete de tren que podías ir por toda Europa, nos fuimos hasta Turquía, pues a la vuelta yo estaba muy pendiente de esta fecha para que me coincidiera y llegué a Andorra. Pregunté dónde era y me acompañaron un par de amigos que al día siguiente continuaron camino para España. Y eso también lo recuerdo muy intenso. Tengo como unas imágenes grabadas de un grupo de personas muy agradables, una situación muy ideal. Es que había pequeños detalles como de cuidado, de estar bien. Y recuerdo también un momento en el que nos acercamos a tomar, que habían preparado una mesa pues con un desayuno y un poquito algo caliente, algo de comer. Y estaba con estos dos amigos y discutimos. No recuerdo por qué, pero creamos como un conflicto entre nosotros. Y la persona que estaba del otro lado de la mesa ayudando a servir la comida, recuerdo que se quedó tranquila, sin reaccionar. Y tampoco era una sensación de reproche, sino que así como suavizando, así con su mirada. Y yo dije, uy, esto es muy interesante. O sea, realmente este grupo de personas que crean este ambiente que está ocurriendo esto, digo, esto es interesantísimo. Entonces me enteré que en el mes de diciembre se solía organizar todo el mes de diciembre un viaje por la India, un tour. Entonces, como yo daba mis clases, tenía mi dinerito y también tuve un dinero por el accidente y así, dije, uy, me voy. Pues imaginaros, eso sería un cuarto de carrera, irte un mes, lo que eso supone a nivel de estudios y todo. Mi familia lo aceptó, mis amigos me miraban con cara rara, pero me fui un mes, que fue también muy clave, porque no es que fuese todo allí ideal, porque también había situaciones que pues era diferente y aprendizaje a muchos niveles, pero sobre todo hubo una cosa que me ayudó muchísimo, y es que yo veía que Nirmala Salve era alguien muy especial. Lo que estaba transmitiendo era muy especial y se estaba formando, pues claro, alrededor de ella personas que seguían sus enseñanzas y se estaba creando algo muy bello, muy hermoso. Y fijaros, lo que me venía era que yo no me lo merecía. Eso yo no me lo merezco, como que no me sentía digna. Era como que sería la culpa o historias que tenemos en la cabeza. Entonces recuerdo un día en la India, habíamos hecho una meditación especial y luego habían puesto como unas flores y queríamos como ofrecer a Nirmala como un agradecimiento, ¿no? Entonces éramos muchos, porque de Occidente yo creo que seríamos 500 y luego en la India meditaban muchas personas, pues más de 1000 éramos. Total que íbamos de uno a uno a entregar la flor, pero también Nirmala, que la llamamos Srimataji madre, pues también estaba como atendiendo otras cosas. Y había personas que entregaban su flor y Srimataji, Nirmalas, pues ni miraba. Entonces yo iba así como diciendo, pues no, es que era un poquito una mezcla como de tener esto en la cabeza y desear algo, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que cuando me acerqué, me miró con muchísima intensidad. Le entregué la flor. Uy, me voy a ganas de cortar. Entonces fue un momento como de decir, sí,
esto me lo merezco, formo parte de esto. Entonces volví, estaba en cuarto de carrera, imaginaos compaginando estudios y toda mi vida, y luego en verano es que otra vez me cogí el Interrail, pero esta vez con una compañera de la facultad que también empezó a meditar. Y entonces recuerdo que fuimos Italia, Suiza e Inglaterra porque era siguiendo a Nirmala Salve, que se iban haciendo encuentros en diferentes lugares de Europa y nosotras íbamos pues con nuestra mochila y en tren a todos los lugares. Y lo pasábamos muy bien, porque no solo se meditaba, sino que el ambiente era fantástico, había músicos, bailábamos, disfrutábamos, eso era una maravilla. Claro, luego no aprobaba todo, no era evidente, pero seguí. Y en quinto ya saqué bien mis estudios. Incluso recuerdo que un profesor me propuso si quería trabajar con él, que era el tema de la nanotecnología, que luego fue muy interesante. Pero claro, yo estaba tan fascinada con la meditación que lo que quería era volver a la India. Y como tenía mi dinero de dar clases y me habían salido más alumnos, y me fui otra vez a la India. Y nada, eso fue los felices años 80. Luego en los años 90, lo resumo así rápido, fue la época que me casé. A nivel profesional pues empecé a trabajar en una ingeniería porque lo que se trataba era también de tener la vida resuelta pues para poder seguir costeándome en los viajes y todo lo demás. Y en los años 90 destacaría algo que sí que marcó y fue importante. Y es que en el 97 mi marido y yo decidimos trasladarnos a Granada. Por temas de trabajo, pues era posible alternar trabajo en Granada y en Madrid. Entonces, aunque teníamos también casa en Madrid, pero el hogar ya fue Granada. Entonces, instalarnos en Granada fue también una tabla rasa, porque en Madrid pues cada vez éramos más los que meditábamos y de alguna manera, pues claro, se generó dinámicas de grupo, se empezaron a crear como ideas, conceptos, condicionamientos y también pues relaciones sociales y todo eso a veces como que ofuscaba la esencia de lo que era la meditación y lo que estaba transmitiendo Nirmala Salve. Y al volver a Granada, y allí solamente éramos mi marido y yo que meditábamos, pues fue como una tabla rasa, un empezar de cero, un plantearnos cada cosa. Y así pasó en los años 90. En el siglo XXI, años 2000, pues por una parte, ya Nirmala Salve ya tenía una cierta edad, ya no viajaba tanto, incluso hablaba menos. Y fue la época en la que, como a nivel material, mi marido y yo ya teníamos una situación resuelta, decidí hacer el doctorado. Entonces, en la Universidad de Granada hice el doctorado investigando el cuerpo humano, o sea, unir física e investigación del cuerpo humano. Así fue pasando el tiempo y íbamos sobre todo a Italia, nos reuníamos a nivel internacional y Nirmala Salve cada vez hablaba menos, incluso pasaba años sin hablar. También a nivel de salud estaba delicada. Y en el año 2008, en una de estas reuniones, pidió el micrófono. Claro, todos expectantes. Oh, ¿qué nos dirá? Y fue un discurso muy motivador, pues animándonos a decir, podéis llegar a alcanzar el estado de ser vuestros propios maestros. Esto que os he venido ofreciendo está ahí. Alcanzar el máximo, tener confianza en vosotros o establecer todo lo que es compartido, establecer, ella lo decía como el principio del maestro, que en el fondo es vivir en el ser, en tu espíritu, escuchar a tu ser, que es el que te guía. Y compartirlo, tener confianza en vosotros y desde ese estado compartirlo a otras personas. Y curiosamente, al año siguiente, en mayo del 2009, fue cuando tuve esta experiencia, que muchos ya lo conocéis porque nos hemos conocido por ello, ¿no? Porque a raíz de tener esa experiencia comencé a divulgarlo, comencé a hacer unos talleres específicos de explicar pues, lo que me había dado cuenta de qué es salir de la mente, la diferencia entre estar en el ego y estar en el ser, el estado de silencio, cómo es la atención en ese estado de silencio, porque fue una experiencia que duró prácticamente un mes. Entonces en ese mes me dio tiempo a investigar, porque también eso fue
decisivo. El hecho de que había retomado mi etapa de investigadora, el doctorado, estaba haciendo investigaciones científicas, pues esta experiencia para mí fue un motivo de investigación, porque si no lo hubiera hecho, igual se hubiera quedado ahí olvidada con un recuerdo difuso, un poco como os cuento de mi experiencia cuando conocí a mi hermana Salva y cuando fue a la India. Yo sí que estaba muy bien, pero no entendía qué pasaba, por qué estaba bien. Dejaba de estar bien, volvía y no entendía. En cambio, esta experiencia me ayudó a avanzar mucho, a entender. Y según iba avanzando y entendiendo, pues claro, lo quería compartir. En 2011 o así, pues comencé a solicitar, bueno, mi marido también me ayudaba y otras personas que comenzamos a meditar y pedíamos salas en centros públicos, en centros culturales, para hacer estos talleres, que eran gratuitos, porque esto también era muy importante. Mi hermana Salve nunca cobró por sus enseñanzas. Nos costeábamos nuestros viajes, nuestras estancias, pero ella siempre insistía en que esto que transmitimos no se puede pagar por ello. Es algo viviente, los procesos vivientes no tienen que ver con el dinero. Una flor sale y no pagamos dinero por ello. Los procesos vivientes van. Entonces, en este aspecto del despertar de la energía, ir al ser, es un proceso viviente que no se puede pagar ni se puede cobrar. Entonces, estas actividades eran gratuitas, muchos de vosotros me conocéis de aquella época ya. Y luego, ya en el 2015, reuní todo lo que me había ido dando cuenta y escribí el libro En la mente o en el ser, que algunos de vosotros también me conocéis a raíz de ahí, porque también se hizo divulgación de este libro y así fue esa etapa. Y 2016 fue cuando comencé a utilizar Internet, porque me di cuenta también que el alcance pues, a nivel de Granada y los pueblos de Granada estaba muy bien, la verdad que había personas que se animaban a meditar, pero Internet ofrecía pues llegar a más personas. Y en el 2016 comencé a grabar vídeos y a hacer el curso, que algunos también me conocéis de ahí, a través de una plataforma Moodle, que las personas iban siguiendo su curso a su ritmo, con una serie de herramientas. Así hasta esta etapa, que ya en el 2020, con el tema del Zoom y estos nuevos cambios que estamos viviendo, pues se ha dado origen a una comunicación a través de Internet que es muy interesante. Calculo que para primavera del 2021 estará listo un segundo libro que llevo 2 años escribiendo con todo lo que he ido investigando en estos últimos años. Y luego probablemente los talleres que haga me voy a centrar más en la enseñanza de mi hermana Salve y de presentando algunos aspectos de su enseñanza. Porque hasta ahora lo que he hecho ha sido transmitir lo que para mí era una experiencia. Pero también transmitiré lo que todavía para mí es una hipótesis, pero ella explicó como una realidad.